Buenas noches, tutor y compañero. Mi nombre es Ricardo Villa Durán, pertenezco al CEAT de Barranca Bermeja, estudio Ingeniería Electrónica. En, en el día de hoy daremos inicio a la explicación del circuito transmisores FM de la materia Sistemas de Comunicación. Vamos aquí al programa. Y aquí tengo el diagrama ya formado, el diagrama que nos entregaron de la guía. Una batería de 9 voltios, una resistencia de 1K, condensador de 10 micros, una resistencia de 15K, con un lado hacia la positivo de la batería y el otro conectada con el condensador de 10 micros y una resistencia de 6.8K. Transistor 2N2222. Esta etapa aquí que vemos aquí es la etapa de amplificación de la señal de entrada. Aquí a un micrófono o una entrada de audio. Aquí entra la señal de voz, sonido, música. Y esta etapa aquí es la que se encarga de amplificar esta señal. Esta señal ingresa y este filtro se encarga de eliminar el ruido que ingresa por esta señal. Y aquí se amplifica la señal de ingreso. Este condensador aquí se encarga de eliminar el ruido generado en la señal amplificada. Sistema tipo tanque. Tenemos este condensador de 2.2 micros, condensador de 10 microfaradios, un condensador de 0.1 microfaradio, una resistencia de 2.2 kiloohmios, resistencia de 1 kiloohmio, 4.7 kiloohmios, la R8. Y tenemos esta etapa aquí, es lo que conocemos como el amplificador de la radiofrecuencia. Es la señal amplificada que es el que este circuito aquí, esta etapa aquí es el que me garantiza la distancia del transmisor, la distancia que él va a alcanzar, hasta donde quiero que llegue. Tenemos cerrando el circuito con un condensador de 0.1 microfaradio. Tenemos dos condensadores en paralelo que la sumatoria suman 5.4 picofaradios. La bobina 1 de 15 MHz y la bobina 2 de 10 MHz. Dos condensadores en paralelo para una sumatoria de 20 picofaradios, que es la entrada al colector para simular, como no simula el condensador variable con el switches, como lo vimos en la explicación de la webconferencia. Tengo 20 picofaradios. Cierra el osciloscopio. La simulación del circuito de la guía. Vamos a bajarla un poco más, la C. No baja más. Vamos entonces. Voltaje en la señal de salida, que es la C. Lo vemos aquí en el osciloscopio.
señal de entrada, la que llega aquí al parlante condensador, la señal de entrada del osciloscopio B, que es la entrada de la base del transistor 2N2222, y la C, que es la salida del circuito, que quitamos la antena y colocamos la salida, verificamos A, que es la amarilla, la ingreso, la señal de ingreso, P, que es la señal amplificada, la señal antes de ingresar a la amplificación, y C, que es la señal de salida, la que me emite el transmisor y que será recibida por el emisor en un radio transmisor FM. Aquí están las modificaciones. ¿Qué pasa si modificamos el centro? Rango, si cambiamos los rangos de frecuencia, una frecuencia muy bajita, se comporta casi que continuo, no hay señal. El voltaje 10.83 voltios, menos 7 milisegundos. Señal de entrada 11.76 voltios, la señal después de corregir con su pico más alto de 4.87 voltios. Yo les hice una modificación que fue el que hice en la baquelita, y estos condensadores de aquí los cambié por 0.1 micro faradio, porque en la práctica esos dos condensadores me generaban un poquito más de ruido que los de 0.1 micro. Vamos a arrancar. La misma señal de el voltaje. Y me genera un poco menos de ruido, teniendo las mismas características que con los dos condensadores de 2.2 micros y de 10 micros. Me genera un poco menos de ruido a la señal de salida.
Daremos inicio a la demostración del circuito transmisor FM. Iniciamos mostrando la emisora que está actualmente, 89.7. Subamos el volumen. Daremos inicio al circuito. Este es la baquelita, la hice una baquelita universal, no hice casi cableado. Mi condensador, ya sin modelo todavía, ya está alimentado, pero no lo utilizaré con el micrófono, sino que utilizaré una señal de entrada, que es la señal del celular. Le damos play. Ya ahí está funcionando el circuito. Vamos a revisar la canción que está sonando. Vamos a buscarla en la emisora. Verificamos la canción. Sigue sonando. Si hacemos un cambio acá en la emisora, en el transmisor. Si quieres saber. Todos los cambios los hago desde el celular. Mi circuito alimentado con 9 voltios. Esta es la entrada de la señal. Que viene desde el celular. Y esta es la frecuencia en la que hallé. Si yo la muevo,
Ya ahí empieza a distorsionarse. Se reproduce en ese parlante. La emisora está conectada al parlantico. Si la quitamos, Bluetooth mode. no va a reproducir nada. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Line in mode. Por defender el fútbol, ya que las canciones son el alma de mi guajira. Yo soy la nube cajón. Cambiamos de género en el celular. Siempre se va a escuchar la misma frecuencia. Ya nos dimos cuenta. Si la cambiamos, para cambiar de frecuencia y cogerla en otra frecuencia en la radio, tendría que modificar o variar el condensador variable. La calle es una selva desde el mostrador. Gracias. Espero haya sido lo que solicitaron en la guía. Hasta luego.